Conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este nuevo espacio para usted, en donde habrá entrevistas, debates, por supuesto, análisis de temas de interés para todos nosotros. Hoy lo inauguramos y lo hacemos de la mano de Enoc Castellanos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra. Enoc, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco, muchas felicidades y el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Ese éxito lo vamos a trasladar, si te parece bien, para nuestro país. Y esto tiene que ver, Enoc, hace apenas unos días se ratificó finalmente la firma del Tratado de Comercio, el TEMEC, con los Estados Unidos. Ya lo hizo Estados Unidos, en breve lo hará Canadá, ya lo dijo Justin Trudeau, el primer ministro, que será a finales de enero, principios de febrero. Y bueno, arrancará el nuevo TEMEC. ¿Cómo dimensionarlo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Mira, yo creo que hay que hacer la referencia que México entra en una posición defensiva, puesto que había la amenaza por parte del presidente de los Estados Unidos de denunciar el tratado y salirse. Estamos hablando del Telecán, digamos la versión anterior. Un tratado que tenía 25 años en vigencia y que no consideraba algunos aspectos como el sector energético, telecomunicaciones o incluso temas laborales, comercio electrónico. Entonces, bueno, dada esta coyuntura, creo que al final, a pesar de que en una negociación pierdes y ganas cosas, el balance es positivo para México y vamos a estar en una posición ventajosa. ¿Nos van a seguir diciendo ventajosos? Pues yo creo que eso está dado por la posición geográfica que tiene México y que le da una ventaja comparativa por sus más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, el acceso a dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. En fin, sí creo que esto va a ser muy difícil de igualar por otros competidores naturales. Pero el piso es parejo sí, para claro. los tres países. Totalmente. Vamos a tender a converger en materia laboral. Ya estamos viendo que los temas de democracia sindical y que además están regidos por la Organización Internacional del Trabajo, se van a homologar en los países. Yo creo que no tenemos mayor inconveniente. Los industriales estamos de acuerdo en que los sindicatos tengan autoridades representativas y que también haya una cultura laboral que apoye a la empresa, que finalmente es fuente de ingresos tanto para los patrones como para los trabajadores. Ahora, todo esto que nos estás mencionando, Enoc, implica que México tiene que, valga el término, ponerse las pilas y ponerse a trabajar. Hay muchas cosas que trae ahí de un rezago bárbaro. El tema laboral, por ejemplo, ¿sí? Viene con un enorme rezago. El hacer competitivas a nuestras empresas, ¿se ve posible? ¿Es factible? Sí. Siempre que hablamos, por ejemplo, del rezago laboral, que tocamos tema de salarios, hay que acordarse de algo. Los salarios hasta los años 70 eran competitivos, es decir, había poder adquisitivo de la gente. Los mexicanos, habían las referencias de que podíamos viajar a Europa, ¿no? Y decían que los españoles no, en los 70s. ¿Qué sucede? Cuando lo que dilapida o tira el poder adquisitivo de los salarios de trabajadores son las crisis económicas, la hiperinflación, y ambos aspectos no son responsabilidad de los empresarios y mucho menos de los trabajadores. ¿De quién? Es decir, pues, de las autoridades, de los gobiernos, claro, que han tomado malas decisiones en cuanto a equilibrios fiscales, política económica. Hay que decirlo con todas las letras. Entonces, a veces cuando se ve de manera muy negativa el que es que ustedes pagan salarios de hambre, no, nosotros pagamos salarios que nos han permitido el costo país y a nosotros nos encantaría que se recuperara. Al final es un círculo, ¿no? Que nos enseñó Henry Ford, es que si tú le das buenos salarios a tus trabajadores e incluso les vendes tus propios productos, se hace un círculo virtuoso. Entonces, si los trabajadores tuvieran más ingresos, pues dinamizarían el mercado interno. O sea, nosotros no tenemos mayor problema con eso, pero tenemos que hacerlo en la medida en que la productividad te lo permita. Es decir, cuánto produces por cada peso de salario que pagues.
y el costo país, que es muy importante, donde están asociados los costos de energía, impuestos, costos de seguridad en comparación a tus competidores. A ver, en ese entorno, voy a salir un poquito del tema del TEMEC, pero es un tema interesante. Hoy por hoy, con la administración del presidente López Obrador, se han incrementado los salarios exponencialmente, nunca visto. ¿Qué nos falta? Bueno, yo creo que seguir sobre esa línea, pero sobre todo marcando la pauta de aumentos en productividad. Y aquí quiero comentar algo. Los aumentos se dieron por la disposición de los sectores empresariales. Hubo consultas, tenemos la CONASAMI, Comisión Nacional de Salario Mínimo. Recordemos que hay alrededor de 6.200.000 trabajadores que ganan el salario mínimo. La mayoría de ellos en la informalidad. Te puedo hablar de la industria de transformación. Nosotros no pagamos salarios mínimos. De hecho, en el Seguro Social, dentro de los 20 millones, más de 20.700.000 trabajadores que están dados de alta en el Seguro Social, los que tienen los salarios bases de cotización promedio más altos somos nosotros los de la industria de transformación, con alrededor de 4 veces salario mínimo. Fíjate. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, el aumento del salario, claro, somos aliados, porque no los pagamos. No hay nadie que te trabaje en la industria por un salario mínimo. Pero sí hay en la formalidad, pues aquellos que nos ayudan al expendio de gasolina, claro, los meseros, que aunque ganan salarios mínimos, su ingreso principal lo reciben vía propinas. Y puede ser alrededor de 14,000 pesos mensuales, que no es nada despreciable lo que te puede ganar un muchacho que ayuda en las gasolineras. Entonces, bueno, creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo. Sí apoyamos el hecho de que el aumento de los salarios va a abatir desigualdades, pero en la medida también en que se mantenga el poder adquisitivo y no tengamos inflaciones altas. Esos incrementos, dado esto lo que me acabas de decir, esos incrementos, viene ahora posiblemente un nuevo incremento a los mínimos. Hay el poder en la industria de seguir en ese camino y también crecer. Sí, y mira, yo no me circunscribiría nada más a los salarios mínimos. Vamos al resto de los salarios contractuales. Contractuales. Pero en esos estamos en un mercado abierto. Hay gente que no le gusta decir, oye, el mercado laboral, porque nos están viendo como una... No, en realidad es que hoy las fronteras se borraron. Si tú quieres hacer un diseño gráfico, si tú quieres diseñar un logotipo, por ejemplo, tú lo puedes poner en internet, en algunas plataformas, y te va a cotizar gente de Israel, de Cuba, de Chile, de Vietnam, el mismo diseño por diferentes precios. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para incrementar los salarios? Aumentar las calificaciones, las competencias de la agencia. Correcto, pero para que seamos más productivos. Y también el empresario tiene que invertir en capacitación e invertir en nueva tecnología. Y están en ese camino. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos hablando, regresando al tema del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, estamos hablando de uno de los tratados más ambiciosos del mundo. Sí. 1.3 billones de dólares al año de flujo. Para el caso de México, ¿es verdaderamente la piedra angular que va a marcar crecimiento, desarrollo? Mira, no creo que sea un diferenciador o que nos saque de los crecimientos inerciales o incluso del nulo crecimiento que estamos teniendo. Del nulo, exacto. Sí creo que van a venir algunas inversiones que van a ayudar para tener un crecimiento esperado de entre 0 y 1% este año. Sin embargo, yo creo que el solo hecho de mantener las condiciones comerciales y las cadenas de proveeduría que ya teníamos en un mercado de valor agregado es importante. Es decir, estamos cuidando nuestras fichas, si bien no va a ser un boom como lo fue el tratado original, en donde sí no había un antecedente y se tuvieron que hacer muchas inversiones, crear cadenas de valor, cadenas de proveeduría y articular intereses de los tres países. Ahora sí se abren algunas oportunidades, pero también unos retos. Estamos hablando de que tiene que haber inversiones en el sector siderúrgico, en el sector de aluminio, para poder cumplir con algunas reglas, cumplir con un contenido nacional regional de 75% en el sector automotriz. En fin, yo creo que hay sus
oportunidades, pero también sus retos. Pero lo ves bien. Yo lo veo, sí, en términos generales lo veo bien porque se conserva. ¿Nos va a dar estabilidad? Por supuesto, eso es lo más importante. Es una excelente señal, por eso lo buscó tanto el gobierno de México, para estabilizar la sensación de que estábamos por la ruta correcta. ¿Qué nos debe de preocupar, Enoc? Nos debe preocupar que, y esto no tiene que ver con el tratado, las señales que estamos mandando, la certidumbre. Para las inversiones. Para las inversiones. Al contrario yo creo que con la señal que da el gobierno de México de amarrar su política económica a libre mercado, a inversiones, a un marco legal dentro del tratado, habla de que el presidente no va a poder, por así decirlo, modificar esta política económica cuando se le ocurre, porque nos meteríamos en problemas con nuestros socios comerciales. Sí, no, bueno, tenemos que tener un rumbo perfectamente trazado. Exacto, y eso es lo que creo que todavía está en construcción. Y si a eso le agregamos este tema proteccionista del lado norteamericano, del presidente Trump, ¿ese proteccionismo no encapsula más las inversiones, no nos complica más? Por supuesto. Ellos están tratando de llevarse las inversiones o de regresarlas. De regresarlas. A territorio americano. Tienen energía, tienen condiciones, tiene un gobierno que los protege, que los promueve y que está buscando, incluso dispuesto a generar guerras comerciales con China, con Europa, para nivelar su balanza comercial. Y que no las debemos de ver tan lejanas. No. Porque finalmente repercuten en nuestro país. Estamos viendo que la coyuntura a nivel mundial está dominada. Las proyecciones del crecimiento mundial, según la OCDE, están alrededor de 2.9% para el crecimiento mundial, cuando ellos tenían hace 2 años una proyección de 5%. Y esto se ha visto afectado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pues vamos a seguir con este tema, si me permites, Enoc. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hablar también de un tema que lo has insistido durante esta charla, el tema energético, que también es vital para nuestro país. Ya regresamos, estamos conversando. Ya estamos de regreso aquí en Conversando con Enoc Castellanos, el presidente de Canacintra. Enoc, hablábamos hace un rato y nos decías que era importante darle seguridad a las inversiones y que no lo estaba haciendo con algunas declaraciones, con algunos posicionamientos del gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, creo que buscar el posicionar las consecuencias de no tener una apertura en el mercado energético. México necesita alrededor de 280,000 millones de dólares por año de inversión. De inversión. Que es un mundo de dinero. Esto es en todos los componentes. Por parte del sector público debería estar alrededor del 5%. Por parte del sector privado, alrededor del 20%. Entre privados nacionales y extranjeros, inversión extranjera. Y uno de los sectores que más intensivamente atrae inversiones es el sector de energía. Estamos hablando de electricidad, petróleo. Y de petróleo y gas. Y bueno, algunos otros componentes derivados de ellos. Pero a pesar de tener una apertura en la Constitución y en las leyes que nos costó mucho tiempo. La reforma energética. La reforma energética. Ahora, de manera, digamos, administrativa, se quiere de facto anularla. ¿Y a qué me refiero? La piedra angular de la reforma energética en el sector hidrocarburos son las rondas de licitación para exploración y producción de pozos de petróleo y gas. Esto detona una serie de inversiones, una serie de actividades que están reguladas por la ley, en sus leyes reglamentarias. Si tú no convocas a las licitaciones abiertas a inversionistas nacionales o extranjeros, pues simplemente no llega a esa inversión. Sí, si no ofertas, no vendes. Correcto.
Entonces, ¿cuáles son los argumentos del gobierno? Los argumentos del gobierno es que ¿para qué quieren apertura si no están invirtiendo en los 107 contratos que ganaron? Falso. Sí se está invirtiendo, se han invertido 11,000 millones de dólares. Son 7 contratos que tiene... 107. 107 los que tiene la industria mexicana. No, es entre nacional y extranjera. Ok. Hay empresas mexicanas como Talos, hay algunas empresas del Grupo Alfa y hay extranjeras o incluso asociadas unas con otras, tan relevantes como British Petroleum, Shell, Eni. Y sí están trabajándolas. Correcto, están trabajándolas. Pero déjame decirte algo para hacer un comparativo. Colombia, Brasil y Noruega tenían empresas petroleras estatales monopólicas, donde no se aceptaba la inversión extranjera. Pasaron por procesos de apertura anteriores al nuestro. Y en promedio, desde que aprobaron la última ley reglamentaria hasta que se sacó el primer barril de petróleo derivado de estas leyes, de estas inversiones, pasaron 5 años. Es un proceso gradual. Sí, lento. A ver, hay que decirlo con todas las letras porque de repente pareciera que se desprecia la técnica, la investigación, el desarrollo tecnológico, los conocimientos. No, a ver, sacar petróleo y gas no es sencillo. Sí es una actividad que se hace desde hace muchos años, pero la tecnología va avanzando. Hay unas impresionantes tecnologías, por ejemplo, para que barcos, imagínate tú, estén perforando, compensando el movimiento de las olas y de los vientos sin moverse para que se pueda perforar en el mismo lugar. Es decir, no es algo tan sencillo como perforar un pozo de agua. Claro. Pero bueno, por lo tanto, se tiene que hacer una serie de estudios prospectivos, de sísmica, para saber cómo están los yacimientos miles de metros abajo. Entonces eso cuesta tiempo y dinero. Tiempo, dinero, correcto. Y no podemos soslayar el hecho de que las compañías que más han avanzado tecnológicamente han sido algunas que están en el extranjero, porque en México se dejó de invertir en investigación a través del Instituto Mexicano de Petróleo, que había sido un portento y un sustento. México es líder en algunas cosas. México es líder en la perforación de aguas someras. Nadie tiene tantas plataformas en aguas someras como México. Pero en lo profundo... En lo profundo no tenemos nada. Ni dinero, ni idea. Exacto. Y ahí es donde está. Perforar un pozo en aguas profundas tienes que invertir alrededor de $1,000 millones. Y no te asegura... No te asegura que tengas. Esos son los famosos pozos exploratorios. Exactamente. Estoy explorando, ¿puedo o no puedo tener? Que ese es el meollo del asunto. Lo que se busca, una de las grandes bondades o virtudes de la apertura es el compartir los riesgos. Es decir, si yo me quiero comer todo el pastel. ¿Solito? Solito. Pues yo perforo y le pago a quien contraté para perforar. Si no hay petróleo o no hay gas... Pues ya perdí tiempo y dinero. Ya le pagué. Claro. Si yo voy aliado en esos contratos famosos farm outs que se llaman, oye, pues está entre la petrolera estatal, que es Pemex, y un privado. Vamos de socios, compartimos ganancias, pero también compartimos... Pérdidas. Por otro lado, el esquema de regalías, para hacerlo sencillo ante el público, de México es muy bueno para las rentas que recibe el Estado mexicano, es decir, para la utilidad. Estamos hablando de contratos donde le dan el 80% de lo que saquen, de lo que extraigan al Estado mexicano. Y el 20% lo recibe el privado. Hay gente que en un nacionalismo... Malentendido. Y así es, y encendido, dice, prefiero ser 100% el dueño de nada a 80% el dueño de todo. Pues yo creo que si multiplicas el 100 por 0, pues te da 0. Ahora, en esto que nos estás diciendo, estamos apostando, la administración del presidente López Obrador está apostando por petróleos mexicanos. Sí. Pero en este momento hay muy poca producción. Sí, bueno, están saliendo los datos, no se cumplieron las expectativas de Petróleos Mexicanos. Dentro de su plan tenían el que iban a desarrollar 24 campos petroleros, desarrollaron únicamente 6 y bueno, pues esto es insuficiente. No se
podía haber estabilizado. Hay datos encontrados. Si lo tomas en promedio, este fue un año que siguió cayendo la producción petrolera de México. Debajo de 1.700.000, perdón, es por encimita de 1.600.000 barriles. Si lo tomas nada más comparando el último semestre, entonces ya ves que empieza a subir y a estabilizarse. Pero hay que recordar que derivado de la reforma energética, ya sea a través de asignaciones a Pemex o de licitaciones, se están produciendo ya 100.000 barriles de petróleo diario. La mitad de ellos, poquito menos, 47.000, por los privados. Y aquí es interesante. Fortalecer a Pemex, sí. Pemex es una empresa importante, es la ponderante, el preponderante. Tiene el 80% de las reservas de petróleo y gas de México. Del país. Porque la apertura no se da de manera indiscriminada. Hay una ronda cero previa a todas las demás, que es donde se le da mano a Pemex para decir qué es lo que quieres, qué es lo que más te conviene. Pemex agarra lo más barato, lo más rentable, lo más cuantioso. Y el resto se lo deja. Y ese resto, que es el 20%, es porque no hay capacidad económica ni de Pemex, ni del Estado mexicano para estarle inyectando a Pemex para que pueda explorar. Entonces, a ver, es un tema de lógica económica. Es como cuando un empresario decide si tienes socios o no. ¿A qué te va a aportar el socio? Te va a aportar capital, experiencia. Entonces, pero no voy a ser dueño de todo. No, bueno, si quieres ser dueño de todo, a lo mejor te quedas en pequeño. Claro. Si viene alguien que te apalanque con dinero, o sea, que te dé dinero, pues puedes crecer y puedes generar más. Si no tengo dinero y por ende no tengo producción y no vendo, ¿cómo alcanzar un crecimiento de 4%? No hay manera. No hay manera porque se tiene que generar la inversión para que haya actividad económica. Ahora, déjame preguntar, esto me parece importantísimo. Ok, eso es lo que está planteado, no hay rondas en este momento, están anuladas prácticamente. No vamos a vender, no vamos a sacar petróleo. ¿Cuál es el riesgo para nosotros? Bueno, el riesgo para el consumidor es que pudiera haber una escasez en el mediano plazo. Desabasto. Desabasto. No como el del inicios del año pasado, o más. Pudiera ser de esas proporciones. Mira, yo no me aventuraría a decirte que si más o menos, porque hay muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo que sucedió en el sureste. En la península de Yucatán recibe combustibles a través de un cabotaje que hace de Pajaritos a Progreso. Entonces se le da gasolina y se manda. De repente, hace algunos años, a lo mejor son 7 años o más, se encadenan una serie de nortes, de vientos del norte en el Golfo de México e impiden, encadenarte, estamos hablando de que pudo haber durado 7, 10 días sin condiciones para la navegación. Entonces la península se empezó a quedar sin combustible, sin gasolinas. Imaginemos por un momento que haya un huracán atípico en el Golfo de México y que no podemos recibir más del 50% de las gasolinas que se consumen en México, porque además tenemos muy pocos inventarios. Claro. Todas llegan por barco, todas llegan principalmente a Tuxpan, a Coatzacoalcos, y es donde se inyectan a la red. ¿Qué pasaría? Pues tendríamos un desabasto, que duraría una semana, a lo mejor, pero sí tendríamos un problema. Bueno, lo puedes meter por carro tanque, lo puedes meter por pipas. Sí, claro, hay otras alternativas, mucho más costosas. Lentas y costosas. Costosas. Inseguras. Inseguras. Yo creo que México debe de pensar en un plan a largo plazo en materia de política energética para que tengamos viabilidad. No puede crecer un país si no tiene energía. Afecta los costos de competitividad de sus empresas y puede afectar al público consumidor. Y esto no es privativo de hidrocarburos, también está sucediendo en la electricidad. Ya con todo esto, Enoc, ¿cómo ves el futuro de nuestro país? Mira, te voy a contestar con una respuesta abierta. Sí,
los mexicanos, guiados por un presidente pragmático, que esté calibrado por la realidad y que esté trabajando en anticorrupción, en infraestructura, en mejores servicios para los mexicanos. O sea, manteniendo esa línea, pero siendo pragmático, es decir, muy práctico y calibrado por la realidad, convoca a los mexicanos a generar una visión a 30 años inclusiva, que abata desigualdades, que tenga una intención de mejorar la calidad de vida de los mexicanos, aceptando inversión privada, teniendo un Estado regulador fuerte, instituciones. Creo que el futuro de México puede ser muy promisorio. Y libre de corrupción. Y libre de corrupción. Si por el contrario tenemos regresiones al pasado, nostalgia por las decisiones autoritarias, porque las decisiones se concentren en una sola persona o en pocas manos, el futuro de México, pues una vez más, tendrá que esperar. Vamos por la primera. Enoc Castellanos, Paco, como siempre un gusto platicar contigo, muchas gracias. Gracias a ti. Y a usted, por supuesto, muchas gracias por regalarnos unos minutos aquí para presentarles Conversando en TVC. Muy buenas noches.